Las películas tienen frases memorables. Una de las tantas películas que se han hecho del Hombre Araña tiene una de esas frases memorables que viene a ser como un tema para la película. Y es cuando en aquella película le dice el tío Ben al Hombre Araña: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y realmente no fue Stan Lee quien acuñó esa frase, sino alguien a quien él admiraba. Era Franklin Roosevelt. Pronunció esas palabras Roosevelt 2 días antes de él morir. Era el último mensaje que daría al pueblo norteamericano, y donde les dijo: hoy hemos aprendido en la agonía de la guerra que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ya no podemos escapar de las consecuencias de la agresión alemana y japonesa, del mismo modo que no pudimos evitar las consecuencias de los ataques de los corsarios otomanos 1 siglo y medio atrás. Pero en realidad este concepto, planteado de esta forma en la película y en ese discurso, es mucho más antiguo ese concepto. Y lo encontramos en las Escrituras. Dios nos hace responsables de los privilegios que nosotros recibimos. En Lucas capítulo 12 el Señor dijo: aquel siervo que sabía la voluntad del Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. O sea que tenemos en las Escrituras el concepto de a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Pero hay una parábola cuyo tema es precisamente ese. Y es la parábola, el texto que yo quisiera que consideráramos juntos esta mañana. Está en Mateo capítulo 25, a partir del versículo 14. Y quisiera que lean conmigo esta porción, esta parábola. Mateo capítulo 25, versículos 14 hasta el 30. Dice así el Señor Jesucristo: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Hay muchas cosas que los hombres asumen como ciertas y que no son otra cosa que una gran mentira.
Es posible vivir la vida bajo una mentira, creyendo una cosa que no es. Y una de las mentiras que el hombre ha abrazado es pensar que la vida es nuestra. Asumimos que la vida es nuestra. Hacemos con nuestra vida lo que queramos porque es nuestra. Que nos pertenecemos a nosotros mismos y no tenemos que dar cuenta a nadie de lo que hacemos con lo nuestro. Y eso brinda un falso sentido de libertad. Y terminamos creyendo que realmente vivimos haciendo lo que nosotros queramos y que no habrá mayores consecuencias. Pero eso es un espejismo. Eso no es cierto. No es cierto que la vida es tuya. Y no es cierto que tú no serás llamado a cuentas. Eres responsable. Y a alguien vas a dar cuenta. Decía A.W. Tozer: los hombres son libres para tomar sus propias decisiones morales, pero también están bajo la necesidad de rendir cuentas a Dios por esas decisiones. Eso les hace tanto libres como responsables, porque están destinados a presentarse ante el juicio y rendir cuentas de las obras hechas mientras estaban en el cuerpo. Y de eso se trata esta parábola, del hecho de que nuestras vidas han sido dadas por Dios para que la administremos para su gloria, pero daremos cuenta de cómo usamos nuestra vida. Y lo que quiero ver son tres cosas en esta parábola con ustedes. El hecho de que la vida es una encomienda del gran soberano. El hecho de que la vida es una oportunidad de servir a los intereses o a favor de los intereses del gran soberano. Y en tercer lugar, que la vida, tarde o temprano, culminará en un día de rendición de cuentas al gran soberano. Así que veamos en primer lugar que la vida es una encomienda del gran soberano. Los versículos 14 y 15 dicen: el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Jesús enseñó muchas veces a través de parábolas. Eran historias sencillas o de la vida diaria, de fácil entendimiento común de las cosas del diario vivir, para que las personas entendieran verdades más profundas, espirituales. Y Él usa este evento para que aprendamos algo. Y en este caso, que aprendamos de que la vida es un regalo suyo para nosotros, para que la administremos para su gloria. La parábola inicia con un porque. Y es interesante, porque el reino de los cielos. Porque. Y el hecho es que eso revela que continúa lo que viene diciendo en la sección anterior. Y anteriormente lo que tenemos es una parábola similar. La parábola anterior plantea que ante la realidad de la segunda venida del Señor, de la segunda venida de Cristo, tenemos la necesidad de velar, porque no sabemos el día ni la hora en que Cristo puede volver. Y por eso tenemos que estar alertas, atentos, no vivir desprevenidos, como si Él no fuera a regresar. Pero en esta parábola se plantea que además de velar, debemos ser buenos mayordomos o administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, pues viene el día cuando le daremos cuenta por ello. Vamos a dar cuenta a Dios. Dice un comentario exegético: si en la parábola de las 10 vírgenes se enseña la necesidad de velar, en la de los talentos se enseña la de trabajar. Ya que allí hay que velar, aquí hay que velar haciendo algo. Hay algo que hacer, es el punto. Nos ocupamos en algo, en el momento de espera, desde que Cristo ascendió a los cielos hasta su regreso, el pueblo de Dios tiene que estar ocupado. Esta es la historia de un hombre rico y de 3 de sus siervos. Este hombre pone en las manos de sus siervos 8 talentos. ¿Qué es un talento? Bueno, no es un talento, según este pasaje, alguien que sabe tocar violín. No es de eso que está hablando. La palabra talento aquí no se refiere a eso. De hecho, se deriva el concepto de esta historia, como nosotros usamos el concepto en el día de hoy. Pero un talento era realmente una medida de peso.
una medida de peso, y dependiendo del metal que se pesara, tenía cierto valor. Y por eso también se usaba en ese como una medida de valor, pero principalmente era una medida de peso. Y se dice que el talento que se menciona aquí es equivalente a unos 6,000 denarios, o que era el equivalente a 20 años de trabajo para un obrero. O sea, estamos hablando de un dineral. De hecho, es interesante estudiando el tema del uso de los talentos, que en segundo libro de Crónicas se utiliza el pago del talento para algunas cosas. Por ejemplo, Jotam venció a los amonitas y les impuso un tributo de 100 talentos de plata. O sea que si a un pueblo entero le pone este tipo de pago. No es una persona que lo está pagando, es un pueblo que lo está pagando. También aparece en segundo de Crónicas que Amasías tomó a sueldo a 100,000 hombres valientes de Israel por 100 talentos de plata. O sea que los 100 talentos de plata podía pagar 100,000 hombres para él usarlos para sus fines. O sea que estamos hablando de mucho dinero. Este amo de esta parábola era muy rico. Y en su ausencia él quería que estos 3 siervos como administradores pusieran su dinero a producir. No que fuera ocioso. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los 2 deudores de Mateo 18? Para representar la imposibilidad de la deuda que tenía uno de esos 2 deudores, dice que la deuda contraía era de 10,000 talentos. En otras palabras, ese hombre no lo podía pagar eso. Ese es el concepto que se está tratando de transmitir. De eso es que se está hablando. Era una suma extraordinaria de dinero. Ahora, ¿qué representan los talentos? Porque esta parábola tiene un significado. Bueno, el talento era una moneda, pero representaba varias cosas. Esta parábola significa que Dios nos ha dado recursos, nos ha dado tiempo, nos ha dado habilidades, dones, nos ha dado aún ciertas gracias, familias, relaciones, que todos debemos usar para su gloria y para sus fines. Todo lo que Él ha puesto en nuestras manos debemos administrarlo para Él, porque no es nuestro, es prestado. Juan Carlos Rael explica esto, dice: cualquier cosa con la que podamos dar gloria a Dios es un talento. Nuestros dones, nuestra influencia, nuestro dinero, nuestro conocimiento, nuestra salud, porque alguien tiene más salud que otro. No todos tienen la misma salud. El que tiene más salud puede hacer quizás más que otro que tiene menos. Pero todos tenemos que usarlo para la gloria de Dios. Nuestra capacidad de razonar, nuestro tiempo, nuestros sentidos, nuestro intelecto, nuestra memoria, nuestros afectos, los privilegios que tenemos como miembros de la iglesia de Cristo, las ventajas que nos concede la posesión de la Biblia. Y todas estas cosas, dice, todo es un préstamo. Somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Todo lo que tú tienes, eso es un talento que Dios te ha puesto en tus manos. Podemos mencionar por eso nuestras familias. Una persona tiene un tipo de familia, viene de cierto tipo de familia, otro viene de otra, con una estructura, cada uno diferente entre sí. Y eso a veces nos abre puertas, nos cierra puertas, pero debemos usar ese lugar donde Dios nos ha colocado, esa familia donde nos ha colocado, ese trabajo que nos ha dado para la gloria de Dios. El ser criados en un hogar cristiano ya es un privilegio de por sí, por ejemplo, que algunos han tenido. El saber leer. Porque el que sabe leer no necesariamente aprovecha que sabe leer. Pero ¿cómo tú aprovechas el que sabes leer para la gloria de Dios? ¿Leyendo tonterías o leyendo cosas de valor? El que ha podido estudiar, ha podido ir a una escuela, ha podido llegar a ciertos grados, eso también puede tener implicaciones. El hecho es que todo lo que hemos recibido, todo lo que tenemos lo hemos recibido de parte de Dios. Toda buena dádiva procede de lo alto. Ahora, Jesús está hablando aquí en el contexto de que Él vuelve otra vez. Y Él quiere que nosotros hagamos algo con todo eso que Él ha puesto en nuestras manos mientras Él todavía está en gloria, antes de su regreso. Y que no hay tiempo que perder para poner los recursos del Señor a trabajar.
cómo estos siervos pusieron estos talentos a duplicarse. Y debemos ser prudentes y sabios con el uso que hacemos de lo que Dios ha dejado en nuestras manos. Fructíferos con lo que nos ha dado. No somos los dueños, sino simples administradores. Y eso es un concepto que tenemos que tener claros. Porque hay personas que creen que lo que tienen fue que, no, eso me lo gané yo. Te lo ganaste tú porque Dios te lo dio. Suena mejor. Pero había confianza y este amo le puso este dinero en las manos a ellos y se fue, esperando que ellos lo iban a invertir bien y que lo iban a producir. Dice 1 Corintios 4:7, ¿quién te distingue a ti? ¿Quién te distingue, que te hace que tú seas quien tú eres, que vengas de cierta familia, que tengas lo que tienes? ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que tú no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si tú no lo hubieras recibido? Hermano, todo lo que tenemos nos los ha dado Dios. Pero a veces actuamos, vivimos y reflejamos una actitud de como eso me lo gané yo, eso soy yo porque soy una pieza particular. No. ¿De qué tú te jactas? Eso lo recibiste. Y nos imaginamos al Señor diciendo, oye, pero este sí es cabeza hueca, enorgulleciéndose por eso que yo le di. Debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Toda nuestra vida, con todas nuestras habilidades, con todas nuestras oportunidades, nuestros recursos, relaciones pertenecen a Dios y para Dios deben ser administrados. Algunos interpretan esta parábola como refiriéndose únicamente a cristianos. Y yo creo que es un error, porque al final vamos a ver cómo el siervo malo es precisamente arrojado a una condenación eterna. No está tratándose aquí de que todos son cristianos. Está diciendo realmente que todos los habitantes que han vivido, viven y vivirán, han recibido la vida como un regalo de Dios y para Dios deben administrarla. Todos somos responsables delante de Dios. Y Dios quiere que seamos diligentes y no descuidados en vivir nuestras vidas para la gloria de Dios. No son solamente los creyentes que tienen la responsabilidad de vivir para la gloria de Dios. Somos hechos para la gloria de Dios. Y debemos ser intencionales y no dejar las cosas al azar para ver cómo nos salen en la vida, sino vivir intencionalmente para la gloria de Dios. Y esto entonces, siendo que la vida es un regalo de Dios, que Dios nos la dio para que la administremos, esto nos lleva de la mano a mi segundo encabezado. Y mi segundo encabezado es este. La vida es una oportunidad de servir a favor de los intereses del gran soberano. La vida es una oportunidad de servir a favor de los intereses del gran soberano. O sea, ¿cuándo es que podemos hacer las cosas para la gloria de Dios? Mientras estemos vivos. Mientras dure nuestro tiempo aquí en la tierra. Dice el versículo 16 de Mateo 25. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. 3 siervos. 2 multiplicaron los talentos que les dejaron. Y 1 simplemente escondió el talento asignado. Y llama la atención la diligencia de los 2 primeros siervos. El texto dice que enseguida pusieron manos a la obra. Ellos no perdieron el tiempo. Había que aprovechar la oportunidad. La vida no es para desperdiciarla, sino para usarla bien para la gloria de Dios. Millones de millones han vivido, pero no han sabido usar sus vidas. Las han desperdiciado. Entonces, si los talentos representan las cosas que mencionamos anteriormente, entonces el uso de nuestros privilegios para el avance de los intereses de Dios no es una opción, es nuestra responsabilidad. Todos somos responsables de usar todo lo mencionado para la gloria de Dios y el avance de su reino. Todo lo que Él ha puesto en nuestras manos, y la oportunidad para hacerlo es en esta vida.
Dice aquella canción que era más común cantarla hace muchos años atrás en nuestra congregación: solo una vida para hacer su voluntad. Solo una vida. Tú no tienes 2 ni 3 vidas para vivir una para ti y darte todo el placer que tú quieras y luego vivir otra de esas vidas para Dios. No, solo una vida, y es para hacer la voluntad de Dios. Decía el Señor en Juan 9:4: nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. En otras palabras, Cristo está diciendo: la vida dura tanto y después de ahí ya se acabó. Y lo que hay que hacerlo mientras sea de día. Aprovecha la oportunidad, está diciendo Cristo. En unas palabras distintas, el sabio de Eclesiastés 9:10 lo dice diciendo: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Usa la fuerza que tú tienes ahora. Sirve a Dios con ella. No desperdicies tu vida. Este es el tiempo para trabajar, y el cielo será el lugar para descansar. Y así es descrito el cielo en Apocalipsis capítulo 14. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. El cielo será el lugar de descanso, pero aquí no. Aquí es el tiempo de trabajar, de aquello que descansaremos en el cielo. Esta es la oportunidad que tenemos para servir a Cristo. Esta es la oportunidad. ¿Estamos usando bien nuestra oportunidad? Este no es el lugar para descansar. Este es el lugar para hacer la obra de Dios. Y no todos necesariamente vamos a hacer lo mismo. Se nos ha dado diferentes talentos a cada quien, para usar la palabra de la parábola. Dios nos ha dado diferentes capacidades y privilegios. Dios nos ha colocado en posiciones diferentes para que donde estemos allí podamos ser de influencia. Dios delimita la influencia de cada uno de nosotros de una forma soberana, pero todos debemos ser diligentes con los talentos que Él nos ha asignado, porque no hay nadie sin talento. Puede que tú tengas en tus manos más talentos que otros, o menos talentos que otros, pero todos somos responsables ante Dios por lo que hacemos con nuestras vidas. ¿Y qué debemos nosotros hacer? Vivir vidas orientadas por Dios y por el Evangelio. Vivir vidas que muestren que nuestro norte es el Señor. Que se evidencie que nosotros no estamos desperdiciando nuestra vida. Dice Pablo en Colosenses 3:23: y todo lo que hagáis, todo, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y está hablando del trabajo. Estaba hablando de los siervos. Dice: todo lo que tú hagas debes hacerlo como para el Señor. En Mateo 6:33, ese conocido texto: busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Busca primero su reino. ¿Estás tú buscando primeramente el reino de Dios? ¿O estás tú buscando primero tu placer? ¿O estás tú buscando primero tu enriquecimiento? ¿O estás tú buscando primero disfrutar de tu familia? ¿O estás tú buscando primero el garantizar el futuro? ¿Qué es lo que te mueve? Dice Cristo: buscad primeramente el reino de Dios. Y en otras palabras, Pablo lo dice en Colosenses 3:2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La mirada la debemos tener enfocada en el cielo. Si hay algo que tiene que estar enfocado en nuestro lente, es el cielo. Lo demás puede verse difuminado, pero el cielo, que esté bien enfocado. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cómo estás tú viviendo tu vida? El versículo 18 nos presenta un contraste. Si ven, dice: pero. Los 2 primeros siervos fueron muy diligentes. Enseguida pusieron el dinero a producir. El tercero no. Y el problema no estaba en lo que le dieron al tercero, ni en la cantidad que le dieron al tercero, sino con lo que él hizo con lo que le dieron.
O sea que el hecho de que él recibiera un solo talento no era una excusa para él no negociar con ese talento. Ese siervo no tenía en realidad interés en servir a su señor. El talento que le había sido entregado se convirtió en un problema para él, porque él ahora no podía hacer lo que él quería. Y él salió de ese problema. Pero ese dinero no era suyo. Él no tenía el permiso de hacer con él lo que le pareciera. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser buenos administradores para Dios. Pero observen, ahí está el potencial de ser malos administradores. Uno de ellos fue un mal administrador. Sirve a Dios con lo que tú tienes, no con lo que tú no tienes. ¿Tienes un talento? Úsalo para la gloria de Dios. No, yo tengo menos, pues yo lo voy a esconder porque ese es el único que tengo. Te dio Dios larga vida, úsala para la gloria de Dios. Te dio corta vida, para la gloria de Dios. Te dio salud, para la gloria de Dios. Poca salud, para la gloria de Dios. Pero todo para la gloria de Dios. Muchos se quedan esperando alcanzar cierta posición o ciertos estatus económicos para entonces poder dedicarse a servir a Dios. Y eso es un grave error. Sirve a Dios con lo que tú tienes. Dios te va a pedir cuenta con lo que tú tienes. En un sentido, Dios quiere que negociemos con nuestras vidas. Ustedes saben que en eso de la inversión siempre hay riesgo. Y yo me imagino que ellos tuvieron que estudiar el mercado y ver a dónde ponían ese dinero a producir. Para que esos 5 talentos pudieran convertirse en 5 más. 100% de ganancia. ¡Bah! Pero hay riesgo. Pero estos siervos estuvieron dispuestos, estudiando el mercado, viendo, hicieron la inversión correcta. El que tenía el talento solo dijo, ay, este riesgo está muy difícil. Yo lo que voy a hacer es esconderlo y garantizar que yo no pierdo eso que tengo. Para poder devolver su dinero a su dueño. No, Dios quiere que tú tomes tus riesgos para la gloria de Dios. Para que tú multipliques con lo que Dios te ha dado, la salud que tú tienes, las relaciones que tú tienes, el carácter que Dios te ha dado a ti. El privilegio de su palabra y del evangelio, de haber sido criado en un hogar cristiano, el privilegio que sea, que tú lo uses para su gloria. Hay riesgos que tomar con los bienes del Señor. Pero lo importante para el tercer siervo era que el dinero estuviera seguro. Y guardándolo de esa forma, él estaba asegurándose que no iba a tener pérdida. Pero también estaba asegurándose de que no iba a tener ganancia. Y por eso que al final vemos que le dice, debiste ponerlo aunque sea en el banco. Para que aunque te den un poco de esos intereses, algo es. Pero él no quiso asumir ese riesgo. O sea que vemos cómo la vida es algo que Dios pone en nuestras manos como un recurso para administrarlo para su gloria. Y vemos también cómo nosotros tenemos todos estos detalles que Él nos ha dado para usarlos bien en esta vida que Él nos ha dado nada más. Esta es la oportunidad que Dios nos ha dado para vivir para su gloria. No habrá otra segunda vida. Usa la que tienes. Pero esto me lleva a mi tercer punto. Y mi tercer punto es, la vida, tarde o temprano, culminará en un día de rendición de cuentas al gran soberano. La vida, tarde o temprano, culminará en un día de rendición de cuentas al gran soberano. El día llegó, como llegará también el día del juicio. Jesús se fue a los cielos, de donde también volverá. Puede haberse ido lejos y tardar mucho en términos humanos para regresar, pero regresará. Como dice el versículo 19, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Eso se cumplirá. El Señor arreglará cuentas con cada uno de nosotros. Y ese tiempo de ausencia del amo no es especificado, pero es un tiempo suficiente para que el capital se incrementara un 100%. El tiempo que Dios te da es suficiente para que tú uses lo que Él te ha dado para su gloria. Tú puedes verlo como poco o como mucho, pero es suficiente, porque Él te juzgará conforme a tu oportunidad, la que Él te dio. Y algunos lo juzga para
que administren 5 talentos. Y a otros los juzgas para que administren 1. Nuestro deber es administrar. Dice el versículo 20, y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Las palabras que todos nosotros quisiéramos escuchar. A nuestro Señor, poder decir, oír esas palabras, siervo bueno y fiel. ¿No anhelas tú oír a Cristo decir estas palabras de ti? Pero para que las diga de ti, tienes que ser un siervo bueno y fiel. Tienes que ser ese tipo de siervo. Y no quieres tú escuchar esas palabras, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Si ustedes creen que esto es vida aquí, esperen que ustedes entren allá. Aquello sí es gozo, dice Cristo. Aquello sí es gozo. Pero observen cómo Dios trata a cada quien de manera individual. Él no llamó aquí, ok, en grupo aquí vamos a evaluar. No, primero el de 5 talentos, luego el de 2 talentos y luego el de 1 talento. En el día del juicio, tú y yo nos veremos delante de nuestro juez de manera individual. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de lo que hicimos con nuestra vida. Y ahí no tienes a nadie más que llamar, que te asista, que te ayude, ni un abogado defensor, porque Dios tiene todas las evidencias. Cada quien de manera individual. No será por familia, no, que mi papá, mi mamá, no será por familia. No podrás excusarte con otro. No fue que el otro. No. Cada uno de nosotros es responsable delante de Dios. Por eso yo les decía al principio, algunos creen en el espejismo de que están aquí en esta vida por casualidad. Y como no le van a tener que dar cuenta a la casualidad en la eternidad, vienen y se van. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ya, se acabó todo. No, mi amigo, no es así. Darás cuenta a Dios por tu vida. Los siervos no se pusieron a dar teorías ni explicaciones. Sencillamente mostraron lo que hicieron. Y ambos dijeron, mira, he ganado tanto. Mira, le dicen en el texto, he ganado tanto. Ambos también estaban claros en que lo que usaron no era de ellos, sino de su Señor. Y le dicen, me entregaste 5 talentos, me entregaste 2 talentos. Ambos estaban conscientes de que eran responsables de lo que sucediera con ese dinero. Hazte consciente, antes de que sea tarde, de que tu vida es un regalo de Dios para que tú lo administres. Un préstamo de Dios para que lo administres para su gloria. Mientras más rápido te des cuenta de eso, mejor la usarás. El asunto es, estamos esperando a que regrese el amo al que hay que dar cuenta. Y hay que vivir conscientes de la promesa de su venida. El Señor vuelve. Tú lo estás esperando. Tú estás viviendo como alguien que lo está esperando. Consciente de que llegará el día en que tú le vas a dar cuentas a Él por cómo tú hayas servido. No hay lugar para la holgazanería en el reino de Dios. Es lo que está diciendo esta parábola. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. El Señor no los acusó a ellos de lucro. No, mi reino no se trata de eso. Cristo no tenía problema en usar una parábola así. No, los alabó por ser productivos, por utilizar bien los recursos que había puesto en sus manos. ¿Y saben cómo es que se usan bien los recursos que Dios pone en nuestras manos? Haciendo tesoros en los cielos, donde la polilla no corrompe ni los ladrones miran y hurtan. Los 2 primeros siervos fueron alabados, los 2.
Y no fue uno más que el otro, los dos igualitos. Pero uno produjo 5 y el otro solamente 2, pero fue proporcional a lo que yo le habían dado. Y los dos fueron alabados. El asunto no era la cantidad, el asunto era la fidelidad. ¿Qué hicieron con lo que Dios puso en sus manos? ¿Qué tú estás haciendo con lo que Dios ha puesto en tus manos? O sea, que se resalta la fidelidad. ¿Qué ellos hicieron con el mandato que el Señor les dio? ¿Fueron fieles al mandato que recibieron del Señor? Fue la fidelidad que Dios tomó en cuenta. Decía una cantata que se llevó a cabo ya hace muchos años aquí en nuestra iglesia. Y en la narración, la cantata tiene un punto donde dice: ser fieles es tomar nuestras decisiones diarias con el cielo en mente. Ser fieles es tomar nuestras decisiones diarias con el cielo en mente. Eso puede ser la decisión de si gasto mi dinero de esta forma o no, si uso mi tiempo de esta forma o no. Leyendo uno de los libros que explicaban esta parábola, decía: muchos se endeudan y luego viven esclavizados a sus deudas y no pueden vivir sus vidas para la gloria de Dios, porque gastan más de lo que deben y se endeudan y se deben a ellos mismos. Hermanos, debemos ser entes productivos para el reino de Dios. Dios quiere que podamos ser libres para servir a Dios, servir a su reino. Cuidado si tú te esclavizas tanto, aún tienes 3 trabajos y no tienes tiempo para servir a Dios. Eso no es ser muy diligente, hombre de trabajo. Puede ser que eso un día te haga oír la voz de Cristo diciéndote que tú no fuiste un siervo fiel, porque viviste para ti y para resolver tus problemas, pero no para vivir para la gloria de Dios. Me llama la atención la expresión de la parábola: en lo poco fuiste fiel. 5 talentos. Con un talento equivaliendo a 20 años del trabajo de un obrero. En lo poco fuiste fiel. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor con eso? Que el Señor es dueño de mucho más. Que lo que Él pone en nuestras manos para que lo administremos para Él no es nada comparado con lo que Él te quiere dar. Si tú quieres ver más, sé fiel en lo poco, que en lo mucho Él te va a poner. ¡Wow! Porque hay personas que la cantidad de dinero que manejan no es la cantidad que nosotros manejamos. ¿No le ha pasado a ustedes que a veces hay personas que le hablan de... No, porque... imagínate, un dinerito que yo tenía allí, tenía como 3 millones de pesos. Sí, un dinerito. Así que está hablando, en lo poco tú fuiste fiel. En lo poco, fueron 5 talentos, Señor. Sí, que eso no es nada para el Señor. Él te quiere dar mucho más. Y al final quiere que tú entres al gozo del Señor, eternamente y para siempre. No te dejes entretener, no te dejes desviar la atención de para qué tú vives, para qué fuiste creado. Tú no fuiste creado para que pierdas tu vida en tonterías, en chucherías y en trivialidades. Puedes hacer grandes cosas para el reino de Dios, para la salvación de los perdidos, para el bienestar de los miserables, para traer misericordia en un mundo perdido, para hacer luz y sal en un mundo en perdición. Tú puedes hacer una gran diferencia viviendo para la gloria de Dios. Pero aquí a veces nos consideramos que no somos nada, no valgo para nada, no oramos por el avance del reino, no damos para el avance del reino, no nos dejamos ser usados para el avance del reino y desperdiciamos nuestras vidas. Y los años se nos van. Dice el versículo 24: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Le llegó su turno también. Reconoce que está delante de su Señor y lo llama Señor, pero eran palabras huecas.
¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Él no hizo lo que se le encomendó. Antes tenía una excusa preparada. Sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo. El problema no es él, está diciendo, el problema es mi amo. El problema es el tipo de amo al que yo sirvo, y lo acusa de ser alguien que saca provecho de los demás y que tuvo miedo y no lo hizo por temor. Las personas inventan mil excusas para no hacer lo que tienen que hacer. Y esas palabras son un ejemplo de lo que la gente hace con Dios. Termina acusando a Dios de por qué ellos no hacen lo que tienen que hacer. Lo hizo Adán en el huerto del Edén cuando cayó en pecado. La mujer que tú me diste. Y el hombre ha seguido haciendo exactamente lo mismo. Y el hombre tratará de excusar su irresponsabilidad. Pero ¿saben qué? Como les decía, Dios tiene todas las evidencias. Aquí en la tierra los casos se caen porque están mal fundamentados. Y gente que se sabe que son culpables, el caso se cayó. No está fundamentado. A Dios no se le va a caer un solo caso. Servir a Dios no es esconder la responsabilidad que Él nos ha asignado. Es trabajar para la gloria de Dios. Es positivamente hacer algo. No es simplemente dejar de hacer lo malo. Porque este siervo no hizo nada malo en sí. Él lo que hizo fue esconder lo que tenía. Él no se lo robó. Él no usó la mitad. Él lo escondió. Pero él no hizo lo que tenía que hacer. Positivamente debemos hacer algo con las oportunidades y la vida que Dios nos ha dado. Y podemos esconder nosotros nuestros talentos. Podemos nosotros esconder nuestros talentos cuando vivimos como si nos perteneciéramos a nosotros mismos, dándole a Dios de lo que nos sobra. Cuando servir a los demás es una opción, cuando tú no usas tu mente para la gloria de Dios, tus ojos o tus privilegios educativos para la gloria de Dios. Mil cosas que dejamos de usar para la gloria de Dios. Pero ¿qué dice Pablo en 1 Corintios 6? Por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Usa cuerpo y espíritu para la gloria de Dios. Somos siervos del Señor. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Y debemos ser siervos fieles y no infieles. Y oh, qué respuesta recibió este hombre. No se lo estaba esperando. Él pensaba que tenía todo bien amarrado. Pero su Señor le respondió, dice el versículo 26, y le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. O sea, si tu argumento fuera cierto, si fuera ese el argumento, entonces con más razón tú debiste hacer algo para poner ese dinero a producir. Si tú sabías que yo soy así. En otras palabras, le está diciendo mentiroso. Tu excusa del temor no es cierta. Tú lo que eres un perezoso. Siervo malo y perezoso. Negligente. Descuidado. No fuiste obediente, es lo que le está diciendo. Debías haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, y llamo la atención esa palabra, ¿cómo le llamó? Inútil. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. El tercer siervo fue llamado siervo malo y perezoso y inútil. No fue buen siervo y fiel, no, inútil, bueno para nada. Y eso me recordó el texto de Hebreos capítulo 6, cuando habla de aquel tipo de vegetación que solo produce espinos y abrojos y no vale nada y está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Lo que es inútil termina en el fuego. Y aquí Cristo dice, el destino de esta persona será el llanto y el crujir de dientes. Una descripción que la Biblia da para el infierno. Wow.
A veces vivimos la vida pensando que sabemos cómo vivir. Pero esta parábola nos enseña que la vida no es para nosotros usarla como nos da la gana, que la vida es para vivirla para Dios. Sí, Dios nos permite muchísimos beneficios personales y deleites y placeres personales, pero no descuidando lo que es nuestra responsabilidad, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. No cumplimos con nuestro propósito en la vida desperdiciando nuestro tiempo, desperdiciando las capacidades que Dios nos ha dado, desperdiciando el dinero en tonterías. ¿Puede la iglesia contar contigo? ¿Estás tú disponible para servir y hacer? Hay mil cosas que hacer. ¿O realmente el tiempo pasa y tú nunca te puedes involucrar en el avance del reino de Dios? ¿Qué tú has hecho este año para el avance del reino de Dios? ¿Te sientes satisfecho con lo que tú has hecho? ¿O puedes hacer mucho más? ¿Puedes usar tus talentos, tus dones, tu inteligencia mejor para la gloria de Dios? El punto de la parábola es cuidado, porque también puedes encontrarte en el camino de los siervos inútiles. En el versículo 25 el siervo malo pone el talento a la disposición del Señor. Toma el talento, pero en el 28 se nos dice que el Señor dio órdenes de que se lo quitaran. Tómalo. No, se te quita a ti. No es que lo tomes, yo te lo quito. Por lo tanto, quitarle el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos. El mismo Cristo dijo en Mateo 16, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Perder o ganar. Queriendo preservarla, ganarla para ti, la perderás. Pero si tú la pierdes por amor a Cristo, ganarás. ¿Realmente te estás preparando para la eternidad? Para todos, la eternidad está más cerca hoy que ayer. Aún para los más jóvenes. Para todos. ¿Estás preparándote para la eternidad? Para ese día del juicio en el que tú vas a tener que rendir cuentas a Dios. Donde nadie más podrá venir a tu defensa. Es un asunto entre tú y Dios. Tenemos que hacer buen uso de nuestra vida, de las oportunidades, de los recursos que tenemos, del tiempo, de las relaciones, de los privilegios, posesiones, aún de tu personalidad. Algunos tienen una personalidad casi magnética y agradable. Cae bien a todo el mundo. ¿Saben que eso también es de Dios? Y eso hay que usarlo para la gloria de Dios. De ese tipo de personas que le pueden decir barriga verdad a quien quieren. Y la persona, ay, sí es verdad. Si Dios te dio esa personalidad, úsala para su gloria. Pero no todo el mundo es así. Porque Dios lo distribuye eso soberanamente. No todos haremos lo mismo porque no nos ha capacitado a todos de la misma forma. Pero todos debemos usar nuestras vidas con todos sus aditamentos para la gloria de Dios en el tiempo que Él nos ha asignado para ello. Sean muchos nuestros años o no, dedicados al Señor, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Pero trivialidades nos distraen, el pecado nos distrae. Y ahí estamos envueltos en nuestras tonterías, en nuestros hobbies o en pecados que nos atrapan y nos impiden servir a Cristo como debiéramos. Y por eso el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 4, el tiempo ya pasado es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Ya el tiempo pasó para entregarnos al pecado. Andemos hacia adelante en novedad de vida, dice. Tenemos que hacer buen uso de las oportunidades, el tiempo kairos. Oportunidades se presentan para hacer bien aquí y allá, pero a veces no tenemos ojos para ver esas oportunidades y no las usamos bien, o peor aún, a veces las reconocemos y no las aprovechamos. Vemos las oportunidades, pero no las aprovechamos. Dice Pablo a los Gálatas, así que hermanos, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Hagamos bien a todos, hay tanto bien que hacer. A los tesalonicenses les dijo en 1 Tesalónicas 5:15, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos.
Hay creyentes cuya porción en esta vida ha sido una de grandes dolores físicos y emocionales. Casi concluyo. También esas vidas pueden ser vividas para la gloria de Dios. Un pastor menciona el caso de 2 de sus miembros. Una mujer joven con un tumor cerebral, se le hacía difícil caminar, pero pudo ir a servir. A un hospital, y su misión era entrar a las habitaciones de los pacientes para llevar un poco de su gozo a los demás. El pastor la describe como alguien que se exprimía a sí misma con las fuerzas que le quedaban para servir a los demás. También estaba el caso de otra hermana, este es el caso de anciana. Vivía con dolor crónico, pero era una evangelista con tacto y agresiva. Todo el que le daba tratamiento médico salía evangelizado. No se podía mover mucho, no se podía levantar y andar como antes, pero usaba lo que le quedaba para la gloria de Dios. Luego el pastor termina su comentario diciendo: Dios parecía multiplicar al menos un aspecto de los dones que les había dado. A medida que pasaba el tiempo y sus condiciones empeoraban, ambas crecían más en gracia y en dulzura de carácter. ¡Wow! Peor se ponían, más crecían en gracia y en dulzura de carácter. Mientras a otros aún lo que tenía les era quitado, a ellas Dios les daba más aún en medio de su condición. Dejar de usar la vida para Dios, la vida que Él nos ha dado para Él, es un grave pecado delante de los ojos de Dios. Cierto joven le preguntó a Josh McDowell, aquel apologista cristiano, y le estaba contando, le estaba diciendo: me gustaría servir a Cristo en el campo misionero, solo que estoy esperando que Dios abra la puerta. McDowell le dijo: que abra la puerta, que abra la puerta. Hay 50,000 puertas abiertas ahora mismo. Dios no necesita abrir más puertas, necesitas pasar a través de una de las 5,000 puertas que ya están abiertas, de las 50,000 puertas que ya están abiertas. Las puertas están allí, las oportunidades están allí. Decidámonos de una vez por todas usar esas oportunidades para la gloria de Dios, nuestras vidas para la gloria de Dios. Hay más que hacer, mucho más que hacer para el Señor que nos salvó con tanto amor y que tiene el gozo suyo preparado para nosotros en la eternidad. ¿Estás tú preparado para el día de la rendición de cuentas? ¿Estás preparado? Podrás decir: mira, Señor, he aquí. Y si vemos la parábola siguiente de Mateo 25, es la parábola de aquellos que cuando le dicen: ¿y cuándo yo te hice todo eso por ti? Oh, cuando tú lo hiciste por uno de aquellos, cuando tú lo hiciste por uno de aquellos. Y la salvación no es por obras, pero el salvo obra. Si te pasas la vida sirviéndote a ti mismo, tomando en cuenta tus intereses, al final no te irá bien, porque Dios no nos dio la vida para eso. No creas la mentira de que esto es todo lo que hay y nada más. No, hay una eternidad a la que pasaremos, a uno de 2 lugares. Un destino que Dios lo llama el gozo de su Señor, y otro destino que Cristo lo llamó las tinieblas de afuera. El crujir de dientes, dolor. El Señor vendrá. ¿Recuerdan el caso de Belsasar en Daniel capítulo 25?
Dios le dijo, te has ensalzado contra el Señor del cielo y han traído delante de ti los vasos de tu templo, y tú, tus nobles, tus mujeres, tus concubinas, habéis estado bebiendo vino en ellas y habéis alabado a los dioses de plata y de oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado. Glorifica al Dios que tiene tu vida en sus manos. Glorifica al Dios que tiene todos tus caminos en sus manos. Y cuando llegue el día del juicio, según esta parábola de Cristo, eso no será olvidado. Abraza a Cristo hoy para que puedas tener la perspectiva de la vida que debemos de tener, porque la entrada del pecado nos desvió. Estamos dando vueltas a tontas y a locas, pero Cristo puede reorientar tu vida para que vivas para la gloria del Señor, para que puedas prepararte para aquel día cuando, cerrando tus ojos aquí en la tierra, los abras en la gloria y no en una condenación eterna y para siempre. Oh, que el Señor nos permita pensamientos sobrios al considerar cómo estamos usando como siervos de Dios los talentos que Él ha puesto en nuestras manos. Esa es una pregunta que tú debes responder, y mientras más temprano lo hagas, será mejor.